Bien, queridos hermanos, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9. Va a ser todo un desafío exponer el texto en la profundidad que el pasaje lo merece. Hay un tesoro contenido allí en esa introducción que sería la carta de Pablo a estos creyentes, a esta iglesia muy particular. Como bien decíamos antes, estamos celebrando el 7º aniversario de la iglesia local en Sunchales y creo que todos los que estamos aquí en este lugar podemos decir y gritar a viva voz que el Señor hasta aquí nos ha sostenido, hasta aquí nos ha ayudado, nos ha cuidado y nos ha alimentado también. Y la intención al leer los primeros versículos de esta carta es que precisamente a la luz del capítulo 1 de Primera de Corintios, nosotros podamos celebrar con gozo este aniversario que estamos, valga la redundancia, celebrando, que pueda haber gratitud en nuestro corazón por la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros. El título que le puse al sermón es Enriquecidos en Cristo, porque la idea es que caigamos en la cuenta al pasar por este pasaje lo bendecido que somos, hermanos, lo rico que somos, y no según el concepto de riqueza de este mundo, sino según el concepto de riqueza que tiene Dios en su palabra. Pablo le va a escribir estas palabras que nosotros vamos a leer probablemente a la iglesia más problemática, a la iglesia más conflictiva del Nuevo Testamento, porque esa es la realidad de la iglesia en la ciudad de Corinto. Y ese precisamente es el punto de reflexión durante todo el sermón. Pablo le está escribiendo a una iglesia problemática, a una iglesia con demasiados pecados. En algún momento vamos a estudiar seguramente expositivamente la primera carta, la primera y la segunda carta a los Corintios, pero el punto de reflexión es ese. Pablo le escribe las palabras que nosotros vamos a leer a continuación a una iglesia problemática con pecados sumamente serios, y eso es lo que a vos y a mí nos tiene que ayudar a ver con más claridad cómo opera la gracia de Dios en un grupo de personas imperfectas y cómo nosotros, en virtud de ver ese trabajo de la obra de la gracia de Dios, cómo nosotros debemos responder con gratitud a lo que Dios está haciendo en medio de esta iglesia local. Así que con esa introducción yo quisiera que nos metamos una vez más en el texto. Vamos a leerlo, aprovechando que tal vez no es muy extenso, son unos 9 versículos, pero lo leemos una vez más, hermanos. Dice Pablo a los Corintios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos. Para entender el trasfondo de lo que está ocurriendo en nuestro texto, nosotros necesitamos conocer algunos mínimos detalles del contexto. Esta iglesia a la cual Pablo se dirige fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, y el Señor le da a Pablo en un momento dado una visión. Él se encuentra, eso lo vamos a encontrar allí en el libro de Hechos. Él está allí en Asia Menor. Luego de esta visión, él se embarca hacia Europa para predicar el Evangelio. Pasa un breve periodo de tiempo allí en Atenas y posteriormente se dirige hacia esta ciudad, la ciudad de Corinto. ¿Cómo era esta ciudad? Una ciudad sumamente próspera. Era una zona portuaria, era un centro comercial muy importante, pero también era una ciudad pagana, una ciudad inmoral. La ciudad de Corinto era tan inmoral, hermanos,
que para referirse en aquella época a una persona realmente depravada, se usaba un término, se usaba una terminología que traducido a nuestro idioma podríamos decir como corintizado. Es decir, si vos conocías a alguien depravado, vos decías, esta persona está corintizada. ¿No es cierto? Esta persona identifica a los corintios, básicamente. A ese nivel de depravación y de inmoralidad se estaba enfrentando el apóstol Pablo al llevar adelante un trabajo de plantación durante su viaje misionero. Sin embargo, nosotros vamos a ver que a pesar de estos desafíos que representaba la ciudad, ni hablar de lo que tiene que ver con el aspecto espiritual o religioso, porque ustedes imagínense que estamos frente a una ciudad, eh, una gran metrópolis, una ciudad donde convergen todo tipo de filosofías por la zona portuaria que era, todo tipo de filosofías, todo tipo de pensamientos, ideas y demás, o sea que era una sociedad donde reinaba la confusión. Entonces, frente a un escenario como ese, uno pudiera decir, ¿qué lugar puede ocupar el Evangelio de Cristo en una ciudad con esas características? Sin embargo, si nosotros prestamos atención a lo que Pablo va a recibir, lo que relata Lucas en Hechos 18, en el versículo 9, fíjense, el Señor, Lucas escribe esto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Es decir, frente a la perversidad en la cual vos te encontrás en este momento, en ese lugar, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, dice el Señor, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad, en Corinto. Y se detuvo allí, dice el texto, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Eso fue entre los años 50 y 51 después de Cristo. De esa forma, y esos son los detalles que rodean al contexto en el cual nace la iglesia, ¿no es cierto? A la que Pablo posteriormente ahora le va a enviar las 2 cartas que nosotros tenemos allí en el Nuevo Testamento. Una congregación llena de vida, pero también una congregación llena de dificultades, llena de pecado. Como bien les dije antes, ninguna iglesia del Nuevo Testamento tenía un abanico de problemas y de pecado como la iglesia allí en Corinto. Sin embargo, Pablo va a comenzar su primera carta, hermano, mencionando las grandes bendiciones que Dios había derramado sobre ellos como congregación. Y ahí está el punto. Eso es lo que nosotros tenemos que extraer para poder celebrar bien y festejar bien nuestro 7º aniversario. A pesar de todos los problemas que esta iglesia tenía, Pablo tenía ojos, hermano, para ver la obra que el Señor estaba haciendo en medio de ellos. Wow, eso es terrible, porque eso debiera golpear nuestra mente, nuestro corazón, para llevarnos a examinar cómo vemos la iglesia local aquí, en esta ciudad, en este lugar. Dice un autor comentando sobre esto, si un creyente, comentando sobre el texto, dice, si un creyente no es capaz de ver algo de lo que Pablo pudo ver en la iglesia de Corinto, será prácticamente imposible, dice este autor, que pueda avanzar en su vida cristiana si no somos capaces de ver a la iglesia con los ojos que Pablo la veía. Porque poco a poco, dice, comenzará a llenarse de suspicacia, de desconfianza sería la idea, contra los creyentes. Poco a poco comenzará a aislarse de los hermanos, dice. Le será muy difícil involucrarse de todo corazón en la vida y ministerio de cualquier iglesia local. Fíjense que qué importante es cómo nosotros vemos y contemplamos la iglesia desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva. Y Dios nos ayude, hermanos, a través de su palabra en esta noche, a ver esta iglesia local, Iglesia Vida Nueva Sunchales, con los ojos que Pablo veía la iglesia local allí en la ciudad de Corinto. A pesar de todas las debilidades y flaquezas y pecados que tenían los corintios, había evidencias que nosotros vamos a encontrar en el texto de que Dios estaba obrando en esa iglesia. Entonces, el desafío es identificar cuáles eran esas evidencias que nosotros vemos en el texto. La primera evidencia, y tal vez la más resonante en el texto, que nosotros observamos allí en el pasaje, es que Dios, a pesar de quienes eran ellos, les trajo su palabra,
les envió su palabra. ¿A través de quién? A través de Pablo, y se menciona allí también otro hombre, y se van a mencionar más adelante otros hombres, siervos del Señor, que él había llamado y que había calificado para servir a la iglesia, para servir en el Evangelio. Entonces, la primera evidencia es que Dios no se había olvidado de ellos. Dios le mandó, Dios les envió su palabra. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ellos sabían quién era el apóstol Pablo. El nivel de desprecio que ellos habían manifestado por Pablo era triste y era lamentable, siendo él que había trabajado incansablemente plantando allí esa iglesia local. Pero el apóstol Pablo era nada más y nada menos que un apóstol. Era un apóstol de Jesucristo, no un apóstol autoproclamado, no un apóstol inventado, era apóstol de Jesucristo por la voluntad misma de Dios, hermanos. Él no estaba escribiendo esta carta a título personal. No estaba escribiendo la carta porque a él se le ocurría que podía, a través de cierto artilugio de palabras, ayudar o corregir cosas o vengarse quizás de manera personal por cómo los corintios lo habían tratado. No, él está escribiendo esta carta nada más y nada menos que como un representante oficial de Cristo. Los apóstoles eran hombres escogidos por el Señor Jesucristo y ellos revelaban la voluntad, la palabra de Cristo a su pueblo, a su iglesia. Los apóstoles, hermanos, los verdaderos apóstoles del Señor, pusieron el fundamento sobre el cual sería edificada la iglesia del Señor. Los únicos apóstoles reales y verdaderos son los que están en la Biblia, hermanos. No esos personajes infames, impostores que nosotros tenemos en nuestros días que se autoproclaman con títulos semejantes como apóstol. La iglesia de Cristo es apostólica porque está cimentada, porque está fundamentada sobre el fundamento que dejaron en las Escrituras los verdaderos apóstoles y profetas. No necesitamos más apóstoles en la iglesia del Señor hoy. Efesios 2:20 va a decir, edificados sobre el fundamento de los verdaderos apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, dice, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén a eso. Lo que nosotros estamos leyendo, hermanos, en nuestro pasaje, es que Cristo mismo es el que se está comunicando con estos creyentes allí en la ciudad de Corinto. ¿Por medio de quién? Por medio de un representante suyo, un genuino apóstol suyo, el apóstol Pablo. El Señor le está mostrando a estos creyentes que Él no los ha abandonado y esa es la evidencia preciosa que encontramos en el texto. A pesar de los pecados, a pesar de los problemas, a pesar de las miserias que tenían como iglesia, él no los ha abandonado. Él está enviando su palabra. Dios estaba atento a lo que estaba ocurriendo allí en esa congregación. Y él había determinado, él había decidido enviarles su palabra para darles a conocer las bellezas del Evangelio, las glorias del Evangelio, lo que él había hecho y lo que él sigue haciendo en medio de esa gente. Por supuesto que Pablo después va a corregir los problemas, no va a quedar todo ahí. Pero fíjense cómo comienza la carta, precioso comienzo, hermanos. Y quisiera que pensemos en cómo podemos bajar este texto, una aplicación en este momento, hermano. Nosotros estamos tan acostumbrados a tener en nuestras manos la palabra de Dios. Estamos muy acostumbrados, hermanos, a tener la Biblia. Estamos acostumbrados a ese término, la Biblia, la palabra de Dios. Los viernes con los jóvenes venimos memorizando eso, venimos taladrando la mente y el corazón de los más pequeños, que la Biblia es la palabra de Dios. Porque en sus vidas ese concepto, esa idea se va a haber puesto en jaque, ¿no es cierto? Como pasa también en nuestra realidad de adultos. Pero la realidad es que estamos acostumbrados a la palabra de Dios. Estamos acostumbrados en esta iglesia local a que el domingo el pastor se pare en este lugar a exponer las escrituras, lea la palabra de Dios, las explique y la aplique a la iglesia. Eso es predicación expositiva, leer, explicar y aplicar, bajar
la palabra de Dios a la iglesia. Estamos tan acostumbrados a eso, hermano, que fácilmente nosotros a veces quizás podemos perder de vista el gran privilegio que eso significa, que eso implica para nosotros, hermanos. Ustedes saben que hay muchas iglesias en el día de hoy donde lamentablemente no se predica la palabra de Dios, cumplen años, festejan aniversarios, pero la palabra de Dios brilla por la ausencia. La palabra de Dios es un accesorio. Hay hermanos en algunas iglesias donde padecen el Evangelio, están hambrientos de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, adoramos a un Dios personal. Lo decimos y lo hablamos siempre con los más pequeños. Adoramos a un Dios que se da a conocer. Tiene muchísimos atributos, decimos los más chicos. Pero este es un Dios que habla. Es un Dios que habla, es un Dios que se da a conocer, es un Dios que le habla a su pueblo, no guarda silencio para con su pueblo. Es un Dios que habla a través de quién, a través de su palabra y a través de aquellos hombres a quienes Dios ha escogido y ha calificado y ha levantado para que prediquen pura y exclusivamente su palabra. Dice Pablo en la segunda carta, fíjense lo fuerte de sus palabras, 2 Corintios 2:17, pues no somos, perdón, como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. No estamos falsificando la escritura, dice Pablo, no. Hablamos hablamos de Cristo y este crucificado. Y en 2 Corintios 2:17, este texto que acabamos de leer, hermano, no hay mejor definición para la predicación, para lo que es predicación, que eso. En este momento, hermanos, yo me encuentro en este lugar de parte de Dios, como dice el texto, y delante de Dios. ¿Y qué estoy haciendo en este momento? Yo estoy exponiendo la palabra de Dios. Estamos celebrando un año más de vida y lo que tenemos que hacer, estamos obligados a exponer la palabra de Dios, a traer la palabra de Dios delante de los ojos de la iglesia. Y eso es algo serio, hermanos. Mientras la palabra de Dios está siendo proclamada desde un púlpito como este, el Espíritu Santo, quizá vos no ves la actividad y la obra que Él está llevando a cabo en este momento, pero el Espíritu Santo está trabajando activamente, moviéndose en medio de nosotros, en medio de la iglesia. ¿Y saben lo que está haciendo el Espíritu Santo? Está aplicando esa palabra a los corazones, conforme a la necesidad de cada creyente que está acá, en este auditorio, en este lugar. El Espíritu Santo consuela a muchos de ustedes a través de la predicación de la palabra. El Espíritu Santo molesta a muchos de ustedes a través de la predicación de la palabra. El Espíritu Santo los está animando a ustedes a través de la predicación de la palabra, si es que están desanimados. El Espíritu Santo lo que está haciendo cuando se proclama con fidelidad la Escritura es fortalecer a los débiles. Él está corrigiendo a aquellos que tal vez están queriendo extraviar o que están queriendo salirse del camino. Cuando se proclama con fidelidad la palabra de Dios, Él está trayendo salvación en medio de la iglesia de Cristo. Él está trayendo salvación a los perdidos. Él está escribiendo el Evangelio en los corazones. El Espíritu Santo, dijimos hermanos, se mueve en medio de la iglesia de Cristo y Él habla y ministra a los corazones a través de la predicación fiel de las Escrituras. Lo primero, lo esencial, lo medular que un creyente que está buscando una iglesia local debiera evaluar, hermano, es la predicación de la palabra, no la música de la palabra, no la música, perdón, de la iglesia, no las cosas hermosas que tal vez los programas, las actividades que tal vez una iglesia tiene. Lo primero que se debe evaluar es el esfuerzo que los pastores o los predicadores de un lugar están haciendo para exponer íntegramente, fielmente lo que Dios ha revelado en su palabra. Porque ese es el instrumento, ese es el elemento que sostiene a una iglesia con el paso de los años, ese es el elemento que edifica a la iglesia con el paso de los años. Dice Pablo a los Efesios en esa reunión que él tiene con los líderes y pastores de la ciudad de Éfeso: estoy limpio de la sangre de todo, Hechos 20:26, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La Nueva Traducción Viviente va a decir: declaro hoy que he sido fiel, y si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, dice Pablo.
porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en una iglesia. Eso es por lo que nosotros, desde el púlpito y ustedes como miembros, deben trabajar y demandar principalmente de los pastores para que la iglesia se mantenga firme en esta brecha. La proclamación sana de las escrituras. ¿Estamos predicando, exponiendo fielmente la palabra de Dios? Es una pregunta de examen para todo pastor, para todo miembro de una iglesia local. ¿Están mis pastores predicando fielmente las escrituras? ¿O usan el púlpito como una excusa para venir y dar opiniones personales? Hay iglesias donde la Biblia es un accesorio, hermanos, es un punto de apoyo. Dice allí un autor en un libro como el borracho que se apoya sobre una farola. Se apoyan mucho para decir lo que quieren decir, lo que tienen ganas de decirle a la iglesia. Pero gracias a Dios, hermano, gracias al Señor, gloria al Señor, que esta iglesia no es así. Amén. Gloria al Señor, hermano. Porque los que se paran en este púlpito son hombres que predican diligentemente, con temor y temblor, la palabra de Dios. Dijimos que hay una evidencia que vemos en el texto. Dios está enviándoles su palabra y esa es una evidencia de que Dios está obrando en un lugar, la presencia activa de la palabra de Dios, traída por aquellos hombres que son llamados y calificados por Dios para eso. Y lo vemos allí en la iglesia de Corinto. Y una aclaración pertinente en este punto de aplicación, hermanos. Nosotros podemos tener muy buena predicación, podemos tener excelente predicación. La palabra de Dios puede estar muy presente en un púlpito, pero aún así la iglesia ser un caos. Es lo que estamos viendo lamentablemente en el contexto de lo que estamos eh, estudiando. ¿Qué significa esto? Que como pastores trabajamos diligentemente arriba del púlpito, pero también diligentemente abajo del púlpito también. Ministerio de enseñanza y ministerio de gobierno, ministerio de pastoreo de la iglesia local. Las dos funciones fundamentales de los pastores en la iglesia de Cristo, hermanos. Presten atención en el versículo 2. Fíjense que hay otra evidencia de la obra de Dios en medio de los corintios. Y fíjense que la evidencia que vamos a encontrar en el texto es nada más y nada menos que la existencia misma, la permanencia misma de ese lugar, de ese contexto como iglesia local de Cristo. Porque Pablo comienza el verso 2 diciendo a la iglesia de Cristo. Es la palabra de Dios. Yo soy apóstol, yo voy a comunicar la palabra de Dios, decíamos. ¿A quién le voy a comunicar? A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo había sido el instrumento humano que Dios había usado para la fundación de esta iglesia, pero el creador, hermanos, de esta iglesia era Pablo. No, el creador era Dios. Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo a estos creyentes. Dios estaba determinado a llamarlos a la salvación en Cristo y a congregarlos como iglesia en ese lugar donde cualquiera podría haber pensado, acá puede prosperar cualquier cosa, menos una iglesia de Cristo. Sin embargo, nosotros vemos la providencia de Dios obrando en medio de esta gente. Y esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta al celebrar el 7º aniversario de esta iglesia local, hermanos. Porque el originador de lo que está ocurriendo en medio nuestro no es un hombre, no es el pastor, no es fulano, no es mengano. Dios es el originador, hermano. Dios es el dueño absoluto de la iglesia. Él nos compró a nosotros con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Y saben lo que Dios hizo? Y lo que nosotros básicamente estamos celebrando, que no solamente Él nos compró con la sangre de Cristo, sino que Él nos conectó en un lugar, hermano. Plantar una iglesia, decíamos ayer, es obra y gracia de Dios. Es un milagro, hermano, no es el resultado de las buenas ideas o las buenas intenciones de un grupo de creyentes. Así como ocurrió en esta ciudad, en la ciudad de Corinto, Dios quiso, hermano, Dios determinó, Dios ordenó los eventos y las circunstancias para que hoy nosotros podamos estar celebrando un aniversario más de esta iglesia local. Dios ordenó los eventos y las circunstancias. Dios en su providencia conectó personas
nos conectó a nosotros, nos unió en su cuerpo, hermano. Si nosotros lo hubiésemos planeado, las cosas no hubieran sucedido tan perfectamente como sucedió. Y los creyentes, los miembros de esta iglesia lo saben. Dios levantó en esta ciudad, hermanos, una iglesia donde Él manifiesta su presencia especial cada domingo. Cada vez que la iglesia se reúne, la presencia de Dios está en este lugar y Dios es el artífice de eso, hermanos. Dios levantó esta iglesia. Cada aniversario que nosotros celebramos, hermano, debe ser un fiel recordatorio de que fue Dios a través de su providencia que Él obró en gracia para que hoy un grupo de creyentes aquí en Sunchales esté exaltando su nombre, hermano, esté exaltando su nombre y proclamando el Evangelio. Ayer decíamos 7 años, hermano, que para muchos puede ser poco, pero 7 años proclamando a Cristo y este crucificado. 7 años llamando a todo hombre a que venga cautivo a los pies del Salvador en arrepentimiento y fe. 7 años, hermano. Cada uno de los creyentes que se congregan en este lugar, hermanos, son objeto de una extraordinaria obra de gracia. Vos estás sentado al lado de una obra maravillosa de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el que vos tenés sentado al lado, si es un verdadero creyente, es alguien que pasó de muerte a vida. Y dice la Escritura que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es terrible lo que pasa en la iglesia del Señor, es terrible lo que hoy estamos celebrando, hermanos. En el capítulo 1, Pablo ora por los Efesios, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, va a decir en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Por qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para quienes, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y dónde vemos ese poder glorioso? Dice Pablo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hay personas, hermanos, que piensan que creer es fácil. Nosotros estamos celebrando 7 años de personas que han creído en Cristo, pero creer no es fácil, hermanos. Hay una realidad que golpea al mundo evangélico de nuestros días, que hay lugares, iglesias o hay pastores que ven a la iglesia como si fuera una especie de club, una especie de club social. Mientras más miembros, mejor. Vamos, para adelante. ¿Cuál es el requisito para ser miembro de este club? Creer, y listo. ¿Crees o bautizado? Listo. La Biblia dice que creyó, fue bautizado, listo, ya está. Pero creer en Cristo, hermanos, y acá quiero poner su atención, creer en Cristo como la Biblia dice que debemos creer, abrazar a Cristo en arrepentimiento y fe, eso es un milagro tan extraordinario que dice Pablo que para que los efesios pudieran creer en Cristo, el poder que Dios levantó a Jesús de los muertos tuvo que obrar en sus corazones. Es lo que está diciendo Pablo. La supereminente grandeza de su poder, ese increíble poder, dice otra traducción, tuvo que obrar en los corazones de esos creyentes para que ellos puedan creer en Cristo. Así es de difícil es creer en Cristo. Es difícil, es imposible para una persona. Entonces lo que vos tenés que hacer, hermano, cada vez que venís a esta iglesia, es mirar a tu alrededor con asombro. Ayer decíamos, celebramos un aniversario más, estamos participando en una cena preciosa, pero nos asombra lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en este lugar. Nos llena de asombro, hermano, porque plantar una iglesia, consolidar la iglesia, una iglesia de Cristo, que una iglesia permanezca, no es obra de personas. Esa es la obra de ese Dios poderoso que levantó a Cristo de los muertos. Porque cada uno de los creyentes que componen esta iglesia local, así de imperfecto como son, lleno de debilidades, lleno de pecado, son un milagro de la gracia de Dios. Amén. Amén, hermano. Vos sos un milagro de la gracia de Dios si vos verdaderamente crees en Cristo.
Cada creyente que se encuentra a tu lado era un muerto que pasó de muerte a vida por el poder de la gracia de Dios. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, dijimos, pecados serios, pero Pablo quiere que esos pecadores que componen esa iglesia local valoren el hecho de haber venido a formar parte de un lugar tan especial como la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, como dice allí el verso 2. Una vez más, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos, los que en cualquier lugar, la iglesia universal del Señor, invocan a nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice Pablo. No solamente pasamos de muerte a vida, sino que, dice el texto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los santificados en Cristo Jesús? Aquellos que fueron apartados para Dios, aquellos que el Señor llamó a la salvación en Cristo, fueron apartados para Dios por medio de Cristo y declarados perfectamente justos por causa de Cristo, por los méritos mismos de Cristo. ¿Creer es fácil? No es fácil, es difícil. Eso es lo que significa ser cristiano, hermanos. Eso es lo que significa creer, eso es lo que significa estar unido a Cristo por la fe. Por medio de la muerte sustitutiva, la muerte expiatoria de Cristo, dice la Escritura que nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Fuimos declarados justos, ya no culpables. Fuimos declarados justos en el tribunal de Dios, hermano. La justicia perfecta de Cristo ha sido puesta en nuestra cuenta por medio de la fe, por medio de haber depositado toda nuestra confianza en Él. Nuestro estatus legal, nuestra condición legal delante de Dios cambió completamente. Nosotros estamos parados frente a un Dios perfectamente justo, perfectamente santo, con un estatus legal distinto, gracias a Cristo, hermano. Y la pregunta de rigor que es necesario hacer en este momento es, ¿esa es tu condición delante de Dios? ¿Esa verdaderamente es tu condición? ¿Vos estás amparado en los méritos de Cristo? ¿Estás amparado en la justicia de Cristo? Todos somos pecadores en este lugar. Pero vos sos un pecador que ha sido justificado por Cristo, por arrepentirte de tus miserables pecados y poner toda tu fe en la persona y en la obra de Cristo. ¿Esa es tu condición? ¿Esa es tu realidad en este momento? Los pecadores que serán absueltos en el tribunal de Dios en aquel día serán todos aquellos que en esta vida, hermanos, que en esta vida se han arrepentido y han puesto su confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Ese es el mensaje que esta iglesia local proclama a viva voz. Y gloria a Dios, porque hoy celebramos 7 años de mantenernos firmes en esa brecha, en ese camino, en esa proclamación. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje del Evangelio. Aquel que no conoció pecado fue hecho por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay salvación en Cristo, hermanos. Hay salvación en Cristo. Es gratis para vos, pero no fue gratis para Cristo. Jesucristo vivió una vida de perfecta obediencia al Padre y luego fue a morir en una cruz por tus pecados, por nuestros pecados. Y dice la Escritura que al tercer día resucitó. Y 50 días después asciende a los cielos y es sentado a la diestra de Dios. La salvación para nosotros es gratis, hermano, pero no porque la salvación sea algo barato, porque Cristo pagó el precio hasta el último centavo. Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y si vos sos un verdadero cristiano, si en verdad te arrepentiste de tus pecados y has confiado únicamente en Cristo para la salvación de tu alma, lo que está diciendo Pablo es que la santidad de tu Salvador es lo que te hace digno en la presencia de Dios. Es la santidad de Él, no la nuestra. Es la santidad de Cristo. Dios te ve en Cristo. Dios no ve el hombre miserable que soy.
Dios me ve en Cristo y eso es maravilloso, hermano. Y es lo que celebramos cada vez que cumplimos un año, porque el Señor está viendo a este lugar, a esta iglesia, y Él nos está mirando en Cristo, porque estamos amparados en Él, estamos unidos a Cristo. Y eso no solamente cambia nuestro estatus legal por causa de Cristo, sino que Él está haciendo una obra en nosotros, por medio de la cual nos está transformando poco a poco, hermanos, para que reflejemos el carácter de Cristo más plenamente, para que nos parezcamos cada vez más a Él. Eso es lo que se llama en teología santificación progresiva. Por eso Pablo dice en el verso 2 que los corintios fueron santificados en Cristo. Eso ya pasó al momento en que esta gente creyó, pero ahora son llamados a ser santos. O sea, o fuimos santificados, o estamos santificándonos, ¿cómo es? Las dos cosas. Fueron santificados y ahora son llamados a ser santos. Fuimos santificados y ahora tenemos que ser santificados también. Ya somos santos en Cristo, pero ahora debemos crecer en santidad, hermano, esa es la idea. En la medida en que nosotros aprendemos a vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Pero hay algo más que menciona Pablo a los Corintios. Debido a la muerte, hermanos, de Cristo en la cruz del Calvario, todo castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados fue desviado hacia Cristo. Eso es lo que dice el Evangelio. Toda la ira de Dios que debía ser derramada sobre tu vida se desvió hacia un solo lugar, hacia Cristo. ¿Y yo qué recibo? Lo que recibimos de la mano de Dios es gracia, gracia, gracia y paz. Paz. No sé cuál es la circunstancia que están rodeando tu vida en este momento, pero tenemos gracia y paz a pesar de la circunstancia. Versículo 3, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo único que nosotros recibimos de la mano de Dios es su gracia y su paz. Aun cuando somos disciplinados, hermano. Aun cuando Dios tiene que corregirnos, que es lo que va a pasar con esta iglesia posteriormente, lo que va a ir corrigiendo Pablo. Pero la gracia y la paz, estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios, hermano, y cada segundo de nuestra vida disfrutamos de su gracia inagotable, de su gracia increíble. Hoy compartí ahí en las redes sociales lo que decía un puritano del siglo XVII. Cuando dirijo mis ojos hacia mí, solo veo vacío y debilidad. Cuando dirijo mis ojos hacia mí, solo vemos miseria. Esa es la realidad. Pero cuando miro a Cristo, solo veo plenitud y suficiencia. Esa es tu realidad si vos estás en Cristo. Estás completo en Él. Estamos completos en Él, no necesitamos nada más. Por el solo hecho de estar unidos a Cristo, disfrutamos de bendiciones que nada ni nadie nos puede quitar. Hay un texto, hermano, Romanos 8. Eso es, hay que escribirlo en grande en nuestra casa, hacer un cartel gigante, que lo primero que sea, que vos veas cuando te levantes ahí en tu habitación, sea Romanos 8:32, el que no escatimonia a su Hijo, hermanos, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Dios es el que declara justo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está, dice, a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros, quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Esto no moviliza tu corazón? O sea, esta porción de la Escritura no te hace caer en la cuenta de cuál es tu realidad como cristiano, cuál es tu condición delante de Dios como cristiano. Yo no sé cuál es tu situación en este momento. Yo no sé por lo que vos estás pasando, pero si vos sos de Cristo, vos no sos digno de lástima.
Vos no sos digno de lástima. Ser un cristiano es ser la persona más privilegiada del planeta, cualquiera sea tu condición. Ser un cristiano es ser la persona más privilegiada, hermanos. Pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Sabes cómo Cristo te ve si vos sos un verdadero creyente? ¿Sabes cómo Cristo te ve? Mirá lo que dice Mateo. Mateo capítulo 25, versículo 34. Mirá lo que Mateo dice que Cristo nos va a decir en el día del juicio final. Dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre, dice. Somos los benditos de Dios. Esos son los creyentes. Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Cómo son los que mueren en el Señor? Son bienaventurados, son dichosos, son doblemente felices. Son los benditos de Dios por estar con Cristo y por estar en Cristo. Es por eso que Pablo continúa, hermano, en nuestra carta, dando gracias por esta iglesia, a pesar de las miserias que había en ella, y que él va a corregir más adelante. Gracias, verso 4, doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a Dios siempre, siempre. Pablo está resaltando lo que él había mencionado en el versículo 3. Ellos eran recipientes de la gracia de Dios en Cristo. Eran creyentes con muchos pecados, con muchos problemas, pero aún así eran recipientes de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Adivina, lo mismo pasa entre nosotros hoy. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro pecado, a pesar de quiénes somos, a pesar de esos rasgos de carácter que tienen muchos hermanos en este lugar y que tal vez a vos no te gustan tanto, sin embargo, cada uno de nosotros somos recipiente de la gracia de Dios. Así es como vos tenés que ver a los creyentes que tenés al lado, a los creyentes de este lugar. Y pregunta, hermanos, pregunta de aplicación. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que esos hermanos de esta iglesia local que te resultan difíciles de soportar, que te resultan difíciles de amar, hermanos con los cuales tal vez tenés diferencia, que no son trascendentes para la salvación? ¿Te pusiste a pensar que esos hermanos, esos hombres y esas mujeres son favorecidos de Dios por la causa de Cristo? ¿Algo totalmente superior a vos mismo? Cuando se trata de la iglesia de Cristo, hermano, cuando se trata de un hermano en la fe, cualquiera sea ese hermano, no el preferido tuyo, pensá en el más difícil, en el NGE, como dicen algunos, el necesitado de gracia extra. Vos estás viendo un vaso de la gracia de Dios, si es que esa persona es un verdadero creyente. Estás viendo un vaso de la gracia de Dios, un recipiente de su gracia. Esa fue la perspectiva que tuvo Pablo y que le permitió traer acciones de gracia para esta iglesia que le estaba haciendo la vida realmente difícil al apóstol Pablo. Ellos estaban despreciando al apóstol Pablo. Sin embargo, él pudo verlo con gracia y pudo dar gracias por ello. Gracias doy a Dios siempre por vosotros. ¿Vos te encontrás cada tanto dando gracias a Dios por los miembros de esta iglesia local, por más difíciles de amar que sean? ¿Te encontrás dando gracias a Dios por el pastor de esta iglesia local, por los hombres que sirven en esta congregación? ¿O te resulta más fácil criticarlos que dar gracias, quejarte de ellos que dar gracias? Yo no sé lo que pasa por tu cabeza cuando te enfrentás con pasajes como este o con preguntas de rigor como esta, pero yo cuando pienso en esto y leo estos versículos, yo me doy cuenta, hermano, yo caigo en la cuenta de lo mucho que tengo por crecer todavía en esta área de la vida cristiana. Qué fácil es quejarnos, hermano, en vez de ser agradecidos. En lugar de quejarnos, tendríamos que ejercitar en nuestras vidas el hecho de encontrar al menos, mira lo que te digo, al menos una razón por la cual darle gracias a Dios por cada hermano de la iglesia local. Al menos una razón, no es mucho el trabajo, pero imagínate si nos encontráramos todos los días de nuestra vida
viviendo como debe ser vivida la iglesia de Cristo. Es decir, con esto no estoy diciendo que no hay que confrontar el pecado, el error, ¿no? Pero ser agradecidos, hermano. Que naturalmente nos surja ser agradecidos porque hemos sido enriquecidos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Nosotros, no hay persona más bendecida. Imagínate cómo te identifica el Señor. Benditos de Dios. ¿Cómo vos no vas a ser agradecido? Debiera ser natural en nosotros. Si el apóstol Pablo pudo encontrar motivos, hermano, para dar acciones de gracia por la iglesia de Corinto, nosotros podemos estar completamente seguros de que tenemos razones para darle gracias a Dios por esta iglesia, por cada hermano de esta iglesia, por cada hermano que está sirviendo. Fíjense que rápidamente, sé cómo estamos de tiempo, bueno, tenemos todavía, estamos en mitad de camino creo, pero rápidamente, hermanos, por amor al tiempo, versículo 5, ahí están los motivos de la gratitud de Pablo. Fíjense que el verso 5 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él. Pablo no está hablando de riquezas materiales, eso está claro. Aunque algunos hermanos de Corinto, créanme, que eran ricos, estaban muy bien económicamente, pero él no está apuntando a la riqueza material. Pablo se está refiriendo a riquezas que todos ellos compartían como pueblo del Señor por el solo hecho de estar en Cristo. ¿Mm? Pablo dice que estos creyentes habían sido enriquecidos en todas las cosas que tienen valor eterno, en las cosas de verdadero valor. 1 Corintios 3:21 va a decir, así que ninguno se gloríe en los hombres, ninguno se gloríe en lo que tiene, porque todo es vuestro, dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, dice Pablo. Y vosotros de Cristo, verso 23, y Cristo de Dios. Nosotros somos herederos de Dios, juntamente con Cristo, hermanos. Y de manera particular, Pablo, fíjense, menciona que esta gente había sido enriquecido en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento. ¿Cómo nos van a ser enriquecidos, hermano? ¿Cómo nosotros nos vamos a ser enriquecidos también en Cristo Jesús? Como todas las iglesias locales de Cristo. Estos hermanos poseían el mensaje más importante que cualquier ser humano haya podido escuchar jamás, haya escuchado jamás en esa ciudad tan prominente filosóficamente hablando. Dios le había dado la capacidad a los corintios de comunicar ese mensaje. Dice el texto, en toda palabra, en toda ciencia, en todo conocimiento. Y eso debe llevarnos a reflexionar, hermanos. Porque no importa el grado académico que vos tengas, no importa cuántos años tenés de universidad, no importa tu título, no importa cuánto conocimiento acumulaste a lo largo de toda tu vida. Si vos sos cristiano, vos conocés cosas más importantes que cualquier erudito de cualquier ciencia que viva en este mundo, hermano. Dios te ha dado a conocer en el Evangelio cuál era tu condición delante de Él. Si vos sos un creyente, ¿te das cuenta cómo fuiste enriquecido en toda palabra y en toda ciencia? Dios te ha dado a conocer cómo encontrar en Cristo el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna. Dios te ha dado a conocer cuál es el propósito de tu existencia, algo por lo cual se desarman las mentes de los hombres en este mundo caído. ¿Cómo se supone que vos tenés que vivir? Dios te lo ha dado a conocer. ¿Qué va a pasar con vos cuando tengas que pasar por la muerte hacia la eternidad? Dios te lo ha dado a conocer. Vos conocés todo eso, ¿sabes por qué? Por el Evangelio. Ninguna persona, por más inteligente, por más preparada que sea, que no conozca estas cosas, tiene razón para sentirse satisfecho con lo que ha podido conocer a lo largo de toda su vida. Si no conoce lo que vos conocés, de nada le sirve a esa persona. Cuando llegue la hora de la verdad, cuando esa persona se encuentre en el lecho de muerte, ni sus títulos, ni todo el conocimiento que pudo acumular en esta vida le va a servir de algo si no tiene, si no conoce las glorias del Evangelio que vos sí conoces. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fueron enriquecidos en toda palabra, en todo conocimiento, y el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. En otras palabras, Dios le había dado el privilegio, hermano, de confirmar la veracidad de la obra del Evangelio en sus vidas, al transformarlos,
al pasarlos de muerte a vida. Dios confirmó en ellos las verdades del Evangelio. Todo verdadero cristiano, hermano, puede identificarse con esta frase. Aunque yo no soy ahora, aunque yo no soy ahora todo lo que quisiera ser por la gracia de Dios, yo no soy lo que era y por esa misma gracia de Dios no soy lo que seré. Eso es algo precioso, hermano. Todos quisiéramos ver cambios en nuestra vida. Ayer hablábamos en casa con mi esposa, ayer o anteayer creo que fue. Hablábamos sobre esto, de lo doloroso que es el pecado en la vida del creyente y cómo lamentablemente nos encontramos pecando en nuestra vida diaria, con pecados que quisiéramos que formen parte de un pasado lejano. Quisiéramos erradicar y sin embargo a veces nos vemos con lo mismo. Pero por la gracia de Dios no somos lo que éramos, hermano. Por la gracia de Dios no somos lo que éramos. Y por esa misma gracia todavía no somos lo que vamos a ser. Hay un autor que yo siempre menciono, C.S. Lewis, dice, nosotros, que nosotros pudiéramos, si pudiéramos contemplar a tu hermano en la iglesia local, a nuestros hermanos, ¿cómo serían cuando ellos estén glorificados? Dice este autor que probablemente estaríamos tentados a adorarlos a ellos, porque podríamos verlo con los ojos espiritual y podríamos verlos llenos de gloria. Seremos glorificados, hermanos. Aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. El pecado es doloroso, va a doler, va a molestarnos. Y eso es gloria al Señor que sea así. Seremos glorificados, compartiremos la gloria de Cristo. Dios está obrando nosotros los creyentes poco a poco, pacientemente, conformándonos cada vez más a la imagen de su Hijo. Pero el pecado duele, duele, hermanos, y mucho. Y eso es gracias al poder del Evangelio, obrando en nosotros. El pecado duele y mucho, y sí, tiene que doler, ¿para qué? Para llevarnos una vez más a los pies de la cruz, en arrepentimiento y fe. Y esa transformación confirma, dice Pablo, la verdad y el poder del Evangelio en nuestras vidas. Verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Miren el nivel en que han sido bendecidos estas personas. Este versículo lo que está ampliando es lo que Pablo dice en el versículo 5. En el verso 5 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él. Y ahora les dice en el verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Miren si habrán sido bendecidos estos creyentes, que ellos tenían abundancia de los dones espirituales. Y a través de esos dones ellos podían edificarse unos a otros. Así que por un lado esta iglesia tiene muchos problemas que necesitan ser corregidos, muchos pecados, pero al mismo tiempo ellos tienen un potencial, hermano, para que ese cuerpo de creyente pudiera seguir creciendo en su fe, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque fueron bendecidos sin que os falte ningún don. Había dones espirituales entre ellos. Y adivina qué, lo mismo que pasaba en esta iglesia pasa en nuestra iglesia local. Lo mismo que pasaba en esta iglesia, lo mismo que pasa en nuestra iglesia local, pasa en cualquier otra iglesia local de Cristo. El Señor enriquece abundantemente a su iglesia con dones y bendiciones. Y es por esa razón que el diablo quiere hacer todo lo posible para enemistar a los creyentes con la iglesia local. Es por esa razón que el diablo ataca a los creyentes de la iglesia local para enemistarte a vos con la esposa de Cristo, aislarte sería otra palabra, aislar a los miembros del resto de los miembros. Porque él sabe muy bien, hermano, Satanás sabe muy bien que el crecimiento en gracia no es algo que ocurre de manera individual. Una iglesia no crece por la elocuencia o los dotes o los dones del pastor. Es un proyecto de equipo, hermanos. Es un proyecto de comunidad. Y esta iglesia local bien lo sabe. No se trata de uno, de dos o de tres, se trata de un conjunto, se trata de un cuerpo, hermano. Y el diablo va a hacer todo lo posible para que los creyentes de esta iglesia local se divorcien emocionalmente de la iglesia. Sientan antipatía, sería la palabra, creo, emocionalmente de los otros creyentes.
¿Vos escuchaste alguna vez a personas que dicen, en la iglesia no hay amor, en la iglesia no hay unidad? Ya, en esta iglesia no. Está floja el amor, está floja la unidad. Vos sabés que cada vez que un cristiano, un miembro de una iglesia dice cosas semejantes como en la iglesia no hay amor, en la iglesia no hay unidad, él se está apartando, él se está enemistando de la iglesia como si él no fuera parte de esa iglesia. ¿Me entendés? Es como que yo me estoy alejando y empiezo a mirar en perspectiva, ¿no es cierto?, lo caótica que es esa iglesia local. Pero hay una ilustración que siempre viene al caso, es muy común, ustedes la habrán escuchado probablemente en algún lado, pero eso es como si imagínate un diálogo de dos hombres y uno diciéndole al otro, hablando de una mujer que va pasando por ahí, y uno diciéndole al otro, esa mujer da pena realmente, esa mujer es desgraciada, tiene un matrimonio miserable esa mujer, no se puede vivir en el hogar de esa mujer, tiene un matrimonio frustrado. Y el otro le pregunta, ¿y vos cómo sabes todo eso? Ah, porque es mi esposa, es porque yo estoy casado con ella. ¿Te das cuenta? Esa ilustración es lo que ejemplifica cuando nosotros hablamos de manera antipática de la iglesia local. Acá falta amor, acá falta unidad. Cuando nos despegamos de la iglesia local. Vos no podés separarte de la iglesia local porque vos sos parte de la iglesia local. Lo cual significa que si vos sos parte de la iglesia local, vos sos parte del problema, pero también sos parte de la solución. Eso es buenísimo, eso es hermoso. Eso ocurre en el cuerpo de Cristo. Y el diablo sabe que vos necesitas la iglesia local. El diablo sabe que vos sos parte de la solución de los problemas. Pablo dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, que Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Fíjense, dice que Pablo le ha regalado oficios, dones hombres, dicen algunos, pastores, maestros, dice, para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Entonces, ¿necesitamos a la iglesia? Sí, claro que sí, necesitamos a la iglesia. Y la iglesia en Corinto había sido enriquecida, dice Pablo, con todo don, al igual que esta iglesia local, hermano, al igual que nuestra iglesia local. Vos necesitas los dones de tu hermano. Tus hermanos necesitan tus dones, eso es lo que está diciendo el Señor. Avancemos en el texto, hermanos. Fíjense que Pablo también dice que estos cristianos que habían sido enriquecidos vivían por una esperanza que nunca iba a ser frustrada. Verso 7, de tal manera que nada os falta ningún don. ¿Y cómo se encuentran ellos? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Independientemente de las frustraciones que vos hayas pasado a lo largo de toda tu vida, o las frustraciones que hayas pasado en esta iglesia local, hay algo que vos podés esperar con toda certeza, algo en lo que sí no vas a ser frustrado nunca jamás. Nuestro Señor Jesucristo volverá, hermanos. Nosotros estamos esperando el regreso glorioso de Cristo Jesús. Y tal vez si sos un nuevo creyente, es complejo entender esto. No te preocupes, para el pastor también es complejo, pero eso va a ocurrir, eso es real. Toda iglesia verdadera de Cristo está esperando a Cristo en su regreso triunfal. Nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria por su pueblo, por su iglesia, y transformará, dice la Escritura, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Te hago una pregunta ahí, para despertarte rápido, ya terminamos. ¿Qué es lo más glorioso que va a ocurrir en el cielo? Pensá un momento, pensá qué es lo más precioso que va a ocurrir en el cielo. ¿Eh? Que no vamos a tener drama. Sí, adelante. Wow, tremenda respuesta. Cristo es lo más glorioso, hermano. Amén. Cristo es lo más glorioso que vamos a ver en el cielo, hermano, lo más grandioso. ¿Y qué es lo segundo más grandioso que vos vas a ver en el cielo? ¿Qué es lo segundo? Después de Cristo,
¿Qué es lo segundo más glorioso? Ajá. ¿A quiénes? A los hermanos, hermano. Pues vamos a ser iguales a Él, dice el texto. Seremos iguales a Cristo, entonces vamos a ver a Jesús por todos lados. Imagínate, distinto a lo que pasa acá. Tenemos las miserias, tenemos los problemas, los pecados, pero en la eternidad vamos a ver a Cristo por todas partes porque seremos semejantes a Él, seremos iguales a Él. Dice que Él va a transformar el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y si eso no es suficiente, hermano, para llenar tu corazón de gozo y que vos salte de alegría ahí en ese lugar, mirá lo que dice el verso 8 y 9 de nuestro texto, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Eso dice la Reina Valera 60. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Él los mantendrá a ustedes, dice, firme hasta el final, para que estén libres de toda culpa en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Wow. Si vos sos un cristiano, hermano, si vos sos un verdadero creyente, Dios está comprometido consigo mismo a preservarte hasta el fin. Es un compromiso que Dios tiene consigo a presentarte delante de Él irreprensible, para que nadie te juzgue. Dios se ha comprometido consigo a hacer eso. ¿Vos sos consciente de lo que está diciendo la Escritura? Dios está determinado. Eso no depende de vos, eso depende de mí. Yo cuando caigo, hermano, voy a esto y wow, eso es lo que necesitan los creyentes pecadores como nosotros. Saber que Dios es fiel. No se trata de mi obra, no se trata de cuán bueno yo pueda ser. Se trata de lo que Él ya ha determinado, hermanos. Dios se comprometió en preservarme hasta el fin. Él me va a preservar a lo largo de toda mi vida. Eso es lo que necesitamos saber los creyentes. Él va a preservar a su iglesia. La iglesia va a prevalecer, hermanos. Cristo está a tu lado y estará al lado tuyo en el día del juicio final, hermanos. Cristo va a estar a tu lado en el día del juicio final. ¿Sabes lo que va a hacer el Señor? Va a mostrar las marcas de su cuerpo, cómo Él fue traspasado en la cruz del Calvario. Para testimonio en ese lugar, para que todos sepan que Él murió por tus pecados. Y no hay cuentas pendientes con la justicia de Dios. No hay cuentas pendientes. O sea, vamos a estar irreprensibles ahí verdaderamente delante de Dios, hermano. Él pagó nuestros pecados. Dice Pablo, fiel es Dios, hermano. Él nos unió a Cristo. Él nos unió a Cristo. Donde está Cristo, allí estaremos nosotros por los siglos de los siglos. Con toda seguridad, hermanos. Mientras tanto, al igual que los corintios, esperamos, aguardamos esa promesa para gozarnos, hermanos, para disfrutar de Él. Y como bien decía este joven, lo más glorioso en aquel lugar será Cristo. Veremos a Cristo por todos lados. Yo no sé ustedes, hermano, pero ¿pudieron darse cuenta de lo prominente que es la figura de Cristo en nuestro texto? Cristo, Cristo, Cristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Dice, ¿a quién le escribe? A la iglesia de Dios en Corintios. ¿Y quiénes son ellos? Los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos, dice, con todo lo que invocan. ¿A quién invocan? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. A esa gente que, gracia y paz, dice, ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice que siempre da gracias a Dios por ello, porque por la gracia de Dios que fue dada en Cristo. Versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, es decir, en Cristo, en toda palabra, en toda ciencia, así como también, así como el testimonio acerca de quién,
de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿Y qué están esperando? Al Señor Jesucristo, versículo 7, el cual también conformará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de quién, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo cierra Pablo? Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Cristo, Cristo, Cristo. De principio a fin, hermanos. De principio a fin, esa es la vida del creyente. Cristo y solo Cristo, de principio hasta la eternidad. Es por Cristo que vos fuiste salvado, es por Cristo que fuiste llamado, es por Cristo que fuiste traído a esta iglesia local, es por Cristo que vas a ser preservado y es por Cristo que vos vas a ser aceptado en los cielos por los méritos de Cristo. Conclusión, hermanos. Hay verdades del Evangelio que están en nuestro pasaje que no debiéramos olvidarnos nunca. Que hoy sea una excusa el aniversario para recordar estas verdades. Dijimos desde el principio, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. No nos acostumbremos a eso como algo abstracto, no. Tenemos en nuestras manos la santa palabra de Dios, hermano. Fuimos santificados por los méritos de Cristo, decíamos recién. Estamos siendo santificados, estamos siendo transformados conforme a la imagen de Cristo. La gracia y la paz de Dios es algo que nada ni nadie nos puede quitar. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Nada, absolutamente nada. Dijimos que Dios nos ha bendecido en Cristo, estamos unidos a Él. Y eso es algo que nadie va a romper, esa unión. Pertenecemos a la iglesia de Dios que está en Sunchales. Gloria a Dios, por eso celebramos eso. Hemos sido bendecidos con dones y bendiciones espirituales en los cielos, dones acá en la tierra para servirnos mutuamente. Dijimos, vamos a ser preservados hasta el final, estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Señor. Estaremos con Él, y eso será lo más grandioso, seremos semejantes a Él. ¿Qué tenemos que hacer mientras esperamos y aguardamos todo esto? Amemos a la iglesia, amemos la esposa de Cristo, la esposa por la cual Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, la esposa que Él ha hecho recipiente de su gracia, la esposa que Él ha santificado para presentársela a sí mismo como una esposa radiante, como una novia radiante en las bodas del Cordero, hermanos. Eso es lo que estamos celebrando hoy, hermanos. La forma en cómo Dios manifiesta su gracia y su poder en Cristo, para la gloria de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. En estos últimos 7 años, todo tuvo que ver con Cristo. Y en los años que vendrán, todo tendrá que ver con Cristo. Y cada año celebraremos a Cristo, hermanos. Tenemos que ser agradecidos, hermanos. Y mirar con expectativa el futuro. Miremos con expectativa, porque esto es apenas el principio. 7 años incipientes. Recién comenzamos, hermano. Aún no somos conscientes de todo lo que el Señor puede hacer sobre lo que Él ya ha hecho en estos 7 años, hermano. Todo lo que Él puede edificar sobre ya el fundamento y la consolidación que Él estuvo haciendo en medio nuestro. Oremos para que el Señor nos ayude a ver a la iglesia con estos ojos. Que el Señor nos dé corazones agradecidos. Que el Señor nos ayude a edificar menos, dejar nuestro reino de lado y que edifiquemos su reino, hermanos. Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice Pablo, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en los lugares celestiales, a los ángeles, en pocas palabras. Los ángeles, dice Pablo, que son perfectos, son creados de manera perfecta, ellos no tienen pecado. Dice Pablo que ellos todavía tienen mucho que aprender acerca de la sabiduría de Dios. Tienen mucho que aprender y saben por medio de quién ellos van a aprender todavía todo lo que les falta por medio de la iglesia. Dios está enseñándole a los ángeles su sabiduría por medio de nosotros. Y esta es una de la iglesia que Dios usa para dar cátedra en los cielos a los ángeles. Eso que muchas veces nosotros vemos como un problema, eso que nosotros queremos por ahí despegarnos,
No, hermanos. Los ángeles lo ven como algo increíble. Ellos están aprendiendo de cuán sabio es Dios cuando ven a Dios obrando a través de personas imperfectas como nosotros. Amén.